Compañeros, bienvenidos a La Revolución es Necesaria, podcast oficial del Partido Comunista Revolucionario de Chile. Les habla Vicente Rojo en compañía de Emilio León. Saludos, compañeros. Y bueno, el capítulo de hoy trata sobre el socialismo chino. Y yo creo que por un nombre así es súper importante plantear esta pregunta como piedra basal de lo que vamos a hablar hoy en día. Emilio, ¿tú crees que China, hoy por hoy, sea socialista? La verdad, no. Y debemos partir del principio, ya que cuando se realiza la Revolución China no se instauró un régimen socialista, se instauró lo que Mao llama la nueva democracia, que es muy distinto al sistema socialista, ya que él plantea que la burguesía y la gran burguesía pueden participar de la construcción del socialismo tanto en el aparato del Estado como en el partido. Y en base a eso, podríamos primero definir lo que es primero un partido comunista y segundo un país socialista, si te parece. Claro, yo creo que es importante definir qué es lo que caracteriza una revolución socialista y para hacer el símil con lo que pasó en China, porque el proceso chino es bastante especial, claro, y muy distinto a lo que se hizo en la Unión Soviética o otros países. Claro. Primero, o sea, la primera definición, la existencia de un partido del proletariado armado con la ideología marxista-leninista. Eso es el primer punto que se debe tomar en cuenta a la hora de considerar la construcción del socialismo o hacer una revolución socialista. ¿Qué pasa con Mao Zedong? Cuando Mao Zedong inicia la Gran Marcha, deja de lado la clase obrera y se va al campo. Y dentro de esta marcha se empiezan a sumar a la militancia del partido campesinos, burgueses, vagabundos, y eso marca definitivamente el origen pequeño burgués del Partido Comunista Chino en el periodo de Mao Zedong. Y además reemplaza el marxismo-leninismo por su pensamiento, el pensamiento Mao Zedong, que como ya dijimos, promueve la participación burguesa en la sociedad y en el partido. De hecho, veo. Pero ¿y qué otros puntos hay? Por ejemplo, ¿cómo podemos decir que un país es socialista aparte de la dirección de un partido marxista-leninista? O sea, lo principal... Digamos derechamente comunista. O sea, comunista no, socialista... que No, pero me refiero al partido. Un partido comunista a la cabeza. Ya definimos que tiene que estar un partido comunista a la cabeza, un partido proletario, un partido que sea la vanguardia del proletariado, pero una cosa capital es la dictadura del proletariado. Claro. Que para transformar de manera revolucionaria el Estado capitalista, la estructura de clase del Estado. En otras palabras, podemos decir que la dictadura del proletariado es sacar, por ejemplo, a la gran burguesía, a la derecha, a todos estos elementos y dejar que el pueblo sea el que gobierne. En concreto es destruir el poder económico y el poder político de la burguesía. Es la dictadura para la burguesía y la democracia para los trabajadores. Podemos definirlo así como muy burdamente, sí, para no entrar... Bastante acertada en todo caso la definición. Pero el tema es que según Mao Zedong, las contradicciones de clase entre el proletariado y la burguesía eran contradicciones dentro del seno del pueblo, porque él consideraba que tanto la burguesía, el proletariado, los campesinos eran el pueblo, los englobaba en el pueblo, por lo tanto negaba la lucha de clase. Entonces, él lo definía como eso. Claro, lo definía como contradicciones dentro del pueblo, que es una cosa bastante extraña. Y dentro de esa mirada lo que instaló fue un Estado pluriclasista, o sea, que incluso que incorporaba, como hemos repetido, la burguesía a la construcción del socialismo en China, que ha sido la característica desde el primer momento, desde la revolución china hasta el día de hoy. Que ojo, estos planteamientos no son exclusivos de Mao. Estos son los planteamientos de Bukharin, que los hizo públicos en la década del 20 en la Unión Soviética, cuando empezaron las primeras discusiones por terminar con la nueva economía política y empezar con los planes quinquenales. O sea, podríamos decir que
era la confrontación entre seguir con la NEP y el mercado como lo tenía, una aceleración capitalista, o empezar con una economía centralizada y estatizada como fueron los planes quinquenales. Que exactamente, sería como esa la Ya visión. Y dentro de eso mismo, está otra característica de la construcción del socialismo es la economía centralizada bajo la dirección del partido. Claro. Esa es una cosa basal. Y eso se ve en la experiencia de la Unión Soviética, y que como regla que tenían ellos era el desarrollo de la industria pesada como de manera fundamental para desarrollar la industria liviana y la agricultura. ¿Qué plantea Mao? Adopta el camino del desarrollo capitalista, pone de frente la industria liviana y la agricultura para que fuera como el motor principal para salir del subdesarrollo. Curioso, porque eso es lo mismo que plantea Trotsky, por ejemplo, en Claro. la industrialización acelerada. La industria liviana, los bienes de consumo, y explotar a esas personas, o sea, comprarles barato, venderles caro, y así tirar para arriba ese capitalismo inicial para poder alcanzar Claro, las bases para poder sentar un Estado socialista. exactamente, y eso significaba en el fondo romper la unidad obrero-campesina. Claro. Y en el fondo terminar con el Estado soviético. En este caso, lleva adelante esta política Mao, y al empezar y a la muerte de Stalin, cuando empieza la polémica internacional, la política de Khrushchev, Mao se opone junto con Albania socialista. Bueno, primero fue Albania socialista con Enver Hoxha la que se opone a las políticas de Khrushchev, que iban derechamente a instaurar el capitalismo en la Unión Soviética, y se levanta Mao de manera, a mi modo, oportunista para tener protagonismo en ella. ¿Qué pasa? Deja de recibir la ayuda de la Unión Soviética, que era importantísima. Claro. ¿Ah? Y al perder ese apoyo económico e industrial, porque la Unión Soviética era lo que los proveía de maquinaria, tiene que darse una voltereta y volver atrás y plantear, una economía enfocada a la industria pesada. El tema es que ¿cómo lo enfrenta? Y ahí está el gran tema, porque es ahí donde el Mao plantea el gran salto adelante. Disculpa, Emilio, antes de tocar el gran salto adelante, ¿podríamos ver muy brevemente cómo afrontó eso la Unión Soviética? La necesidad de industrializarse pesadamente. Bueno, lo primero que tenemos que hablar de tres etapas. Primero, cuando fue la guerra civil, Claro. está el comunismo de guerra, donde en el fondo el campesinado tenía que entregar cuotas de grano y de alimentos para poder sustentar la guerra. Y cuando termina la guerra civil se dan cuenta que se han saltado una etapa. Claro. En el desarrollo capitalista. Entonces ahí el partido... Disculpa, una pequeña cosita. Bien. Esa etapa que se saltan es lo que decía, no sé, pues Marx, por ejemplo, acerca de Inglaterra o Alemania, cosa que sí la tenían. Esa industria Un desarrollo pesada, un desarrollo capitalista completo para poder llegar... Pero no en ese periodo era más en el fondo un periodo de acumulación capitalista. Ah, entiendo. Y en el fondo y elevar la producción campesina, Ya. que estaba por los suelos. Ujú. Entonces le da paso al kulak, que se llama, o al pequeño empresario o al campesino, entre comillas, rico, para en el fondo comercializar parte de su producción en el mercado y lo traerse del Estado para incentivarlos a... No, claro, y se le entregaba una porción de tierra, cosa que de hecho entregar tierra nunca ha sido socialista. Eso fue una medida necesaria para la NEP. Y eso debilitaba la alianza obrero-campesina. Comprendo. Entonces, una vez que ya se elevan los niveles de producción, se plantea el paso siguiente, que son los planes quinquenales. Claro, Y una el primer economía paso- centralizada, todo el tema. Y el primer paso es la industria pesada. Porque como decía Stalin, sin industria pesada estábamos totalmente en peligro el desarrollo del socialismo en la URSS. Y que a través de esa industria pesada iban a poder entregar elementos al campesinado y poder tener el intercambio que necesitaban para hacer crecer el país. Claro. Ahora, ¿qué hace Mao? El gran salto adelante
y con la campaña de la producción de acero. Una campaña que es bastante singular porque en vez de construir grandes empresas siderúrgicas, O directamente comprarla al extranjero con sus respectivos técnicos, que esos técnicos enseñen a los obreros Claro. que hay en China, por ejemplo, en este caso, claro, y que luego esos obreros se para su casa y queda la industria con la ayuda técnica profesional de los que están ahí en China. bueno, como lo hizo la Unión Claro, Soviética. como lo hizo la Unión Soviética. Por si no sabían, la Unión Soviética compró la industria, por ejemplo, a Estados Unidos, el tema de los camiones Ford y todo eso, la compró con técnicos, con obrero y todo. con todo, lo trajeron para acá, estuvieron un tiempo, educaron al obrero 3 años y estuvieron ahí. para afuera luego. Exactamente. Pero en vez de hacer eso, lo que plantea es una medida de carácter anarquista, que es... Las comunas populares, ¿no? No son, no, no eso, son sí. las comunas populares, sino que cada campesino, cada parcelero o cada persona en el campo construyera un hornito de barro Ujú. y se pusiera a fundir todos sus elementos de De metal que acero, tuviera en la aluminio, casa. lo que sea. Acero prácticamente, cosas de, o fierro, digamos, Claro. que incluyen elementos de labranza, elementos caseros, de uso casero, y que fue un total fracaso. No, y sí, de hecho, desde el punto de vista técnico, si no se, en un horno no se tiene la temperatura exacta y concreta para fundir acero, la mayoría de lo que te sale, por no decir la totalidad, es escoria. O sea, acero que tú lo puedes romper con la mano. Y quizá lo que más sacaron fue acero dulce, ¿no? Que Claro, si de la una producción calidad fue malísima. ínfima. Pero lo peor de eso es que sacaron a personas, sacaron a campesinos de la producción agrícola para ponerlos a hacer acero, incluso gente de la administración pública, y lo que hizo fue generar una hambruna terrible. Ujú. ¿Por qué? Porque Mao plantea que las condiciones objetivas no siempre eran los que determinaban, digamos, los pasos a la revolución, sino que la voluntad. Y como los chinos eran millones de millones, bastaba la voluntad de los chinos para hacer las cosas. Bueno, obviamente eso no pasó y resultó en un gran fracaso. Otro punto que en el fondo que es básico para la construcción del socialismo es una reforma agraria radical que permita cambiar las relaciones de producción y capitalistas para llevarla a una implementación práctica de relaciones de producción socialista. Eso quiere decir... Ojo, lo que es correcto en principio. Lo que, obvio, porque en el fondo terminar con el latifundo, terminar Claro. con las políticas feudales y llevarlas hacia una industrialización. Claro. Pero Mao se salta esa etapa. Y ahí es lo que te decía yo, que vamos a las comunas populares. Las famosas comunas populares, que también son de origen de orientación anarquista. Mm. Que en el fondo era poner a toda la gente que tenía que entregar su tierra, tenía que entregar sus animales, tenía que entregar sus muebles, sus artículos de labranza. Y en el fondo, ¿qué pasó? Que no había incentivo para que la gente trabajara más, porque como a todos les pagaban lo mismo, ya al que produjera más, al que produjera menos, terminó desincentivando la producción. Lo que hizo también caer la producción agrícola y la productividad. Entonces, frente a eso, podemos decir que ninguno de los elementos que definen una revolución socialista o una construcción del socialismo fueron practicados por Mao. Lo que Mao se instaló fue lo que él llamó la nueva democracia, un sistema donde la burguesía comparte el poder junto con el proletariado y que tiene voz y voto dentro del partido. Eso es. Entonces, si tú me preguntas, ¿hubo socialismo en China o se instaló el socialismo en China en algún momento? No fue así. Al contrario, fue en el camino totalmente contrario. El tema es que después de la muerte de Mao en 1976 empiezan las reformas de Deng Xiaoping, que era el vicepresidente del partido en el año 78 y que enmascara sus decisiones de avanzar hacia la restauración capitalista bajo el culto a la personalidad de Mao. Pues de hecho planteaba que mantenerse fiel al pensamiento de Mao Zedong no significaba
aferrarse a citas o párrafos, sino tratar de entender y aplicar el método y el sistema de análisis de Mao. Lo que en el fondo le abría la puerta para implantar su visión de la construcción de China desde el punto de vista capitalista. Entonces... Disculpa, Emilio, entonces podríamos decir que Deng Xiaoping no intentó continuar la línea de Mao, ¿cierto? No, sea correcta o no, ya estamos en otro tema ahora. No le intentó continuar, tomó otra, ¿cierto? Claro. O sea, no fue, por ejemplo, como, no sé, Stalin, que siguió las líneas y las políticas de Lenin. Y como debió haber sido así como después de la muerte de Stalin. No, porque de partida, esto partió mal de un principio. Claro. O sea, no son comparables. No, pero a lo que me refiero es que como hay otras tendencias maoístas que dicen que ya no que solo Mao era socialista, sino que ya vimos que pueden estar equivocadas, y lo están de hecho. Sino que hoy por hoy China es socialista. Entonces, acá, basándose en que Mao sí lo era, y la continuación también, acá podemos ver que no es así, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que hay dos, yo podría decir, interpretar que hay dos tendencias dentro del maoísmo. Una que es el maoísmo llegado entre comillas a radical, que plantea de que todo el periodo de Mao fue correcto, que reivindican la revolución cultural, que reivindican las comunas populares y que reivindican todo lo que hizo Mao como en el fondo aportes o que fue correcto independiente de los resultados, y que dicen que desde Deng Xiaoping para adelante empieza el revisionismo, la reconstrucción del capitalismo. Ya. Y otros que hoy día de frentón dicen que China es socialista, que es el socialismo a la manera china, o como se le quiera llamar. Llamémoslo socialismo chino. Claro, entonces, pero hay una realidad que dentro de la línea de Mao, que es totalmente errática, que no tiene nada que ver con los principios del marxismo-leninismo y que no tiene nada que ver con una visión de construcción de socialismo, nos pasamos a la derecha, que es la instauración del capitalismo en China. Claro. Y ese proceso, como te digo, empieza en 79 y que no fue una visión preestablecida. En el fondo lo que quería el gobierno chino en ese momento era un modelo económico de inversión, ahorro y exportaciones baratas. Y desde ahí empiezan a abandonar digamos, la línea de Mao. Y empiezan, digamos, las reformas en la agricultura. Lo de los contratos familiares, ¿o no? Claro, porque se termina con la comuna y se le entrega la tierra a las familias. O sea, se rompe la comuna popular y ya se hace un retroceso entregándole el usufructo de la tierra a unidades familiares, que era asignarle tierras para que la trabajaran y darles incentivos para que la explotaran en forma individual. O sea, de hecho, me parece que el año 80... Sí, de hecho acá tengo unas cifras que pueden aclarar un poco más la situación y del progreso de este capitalismo chino. Ya, claro. Digámoslo así, capitalismo chino. En 1980, el 14% de las comunidades, digamos de las comunas populares que hablábamos previamente, claro, se incorporaron a la producción del hogar. En el 81 era el 45% y en el 82 el 80% y a finales de 1983 el 99%. Entonces son cifras que claramente te dicen que de hecho en un muy corto periodo de tiempo van impulsando esa privatización familiar de la tierra. Bueno, y de hecho la privatización del campo termina en el 88 cuando la Asamblea Nacional Popular aprueba una enmienda a la Constitución que autoriza la libre compraventa de la utilización de la tierra. O sea, ya con algo eso... que de por sí no es, pero nica socialista. No, ya con eso es la privatización de frente. En el campo ya no se acaba la colectivización y solo queda en el fondo estas unidades familiares que empiezan a crecer, empiezan a comprarle al de al lado, empiezan a hacer un pequeño taller y empezamos con la acumulación capitalista en el campo. Entiendo. ¿Qué sigue de eso? El año 79 se empieza la autogestión empresarial y la aplicación del sistema de lo que se llama la responsabilidad económica,
que es en el fondo de la autogestión yugoslava. O sea, cada industria, cada empresa tenía que en el fondo administrarse en forma individual, saliéndose de la economía central, y en el fondo competir con otras empresas que hacían lo mismo y de esa manera restablecer el mercado. De hecho, el 80% de las empresas industriales del Estado y más de 35 empresas de las comerciales. ¿Mm? Y para terminar, el año 1983 las empresas dejaron de entregar sus ganancias al Estado y empezaron a pagar impuestos. Claro, o sea, eso básicamente es que la empresa ya no trabajaba para el Estado, no, sino que solamente tenía que pagarle por usar la tierra y demás. No, es una empresa privada. Sí, básicamente es una empresa privada gestionada por burócratas del partido. De hecho, y ese mismo año, el Estado decide que proceder a la venta de las pequeñas y medianas empresas, que eran más o menos el 95% de las empresas estatales. O sea, además de eso, vende sus empresas, se deshace de sus activos, y eso ya no puede ser más capitalista. Claro. O sea, no estamos enfrentándonos a un proceso de desarrollo socialista. Es una regresión total. Como te digo, en ese sentido, China incluso hoy día es parte de la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, y para terminar, digamos, de ponerle la guinda a la torta, los mayores o los más grandes millonarios de China son parte del Partido Comunista. Claro. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, a Luxic acá en Chile en el Partido Comunista? Digamos, Partido Comunista marxista-leninista, porque puta, al PC cualquiera puede entrar. Pero bueno, ¿se imaginan a Luxic en un Partido Comunista y marxista-leninista? Yo no me imagino Nika, pero les voy a nombrar algunos miembros de alta patente del Partido Comunista Chino. Permítame un segundito, acá está. Yang Jianling, líder del grupo Daila Wanda. Jack Ma, fundador de Alibaba, que por cierto, Alibaba de por sí es medianamente conocido. Es el hombre más millonario de China. Claro, bueno, él es el hombre más millonario de China. Y segundo, Alibaba puede que no les suene mucho, porque a mí tampoco me sonaba mucho, pero Alibaba es un comercio mayorista por internet, el cual tiene un comercio minorista que se llama AliExpress. Creo que ese le sonará más. O sea, el dueño de AliExpress es miembro del Partido Comunista Chino. Sí, bueno, y hay más de hecho. Robin Li, cofundador de Baidu, el Google chino. Y el Google chino. ¿Qué más podéis pedir? ¿Qué más podéis pedir? No, y me parece que también... Y ojo, no hay que confundirse, porque claro, por ejemplo en la industria soviética había desarrollo, iniciativa y no sé, fundar cosas para que el país tiren para adelante. Pero ojo, eso era estatal, no le pertenecía a alguien y ese alguien veía cómo lo movía, ¿no? Pero, bueno, entonces ahí hay una diferencia clave, porque claro, he visto gente que lo defiende, no, pero si en la Unión Soviética también promovían la iniciativa, innovar y todo eso. Obvio que innovaban, pues si no se quedarían en la Edad Media, pues, pero era del distinto. Estado y por consecuente de todos los trabajadores y de todo el pueblo. Acá no. Y no eran millonarios. Bueno, aparte no eran millonarios. Multimillonarios. Por ejemplo, piensen en Kalashnikov. A él no le pagaron un peso por el rifle que diseñó. Le dieron, digamos, el honor de que su nombre tuviera, o sea, de que el rifle tuviera su nombre. Pero él lo hizo para la URSS, no lo hizo para beneficio propio. Claro, y hay un caso, el caso de Jack Ma es bien extraño, porque además de eso, en sus empresas hay 7.000 miembros del Partido Comunista Chino trabajando. O sea, ¿cuál es la influencia que tiene ese tipo dentro de las decisiones de Estado, dentro de las decisiones del Partido Comunista Chino? Porque no solamente él es miembro del partido, sino que en la Asamblea Nacional Popular creo que son 700 millonarios. Bueno, parece que son muchos, pero la asamblea es enorme. Pero vemos que la política de Mao de hacer participar a la burguesía dentro del partido y dentro del Estado, miren en lo que terminó. En la construcción de un país que de partida explota a sus trabajadores,
porque tenemos que saber que los sueldos de un trabajador chino son $20. Tenemos que ver que no hay organización sindical, no hay ninguna organización que defienda sus derechos, porque la central sindical china es un apéndice del partido. De hecho, no hay legislación. Ojo, lo cual en teoría no estaría mal si no fueran los mismos miembros del partido los jefes de estos trabajadores que están sindicalizados. Entonces, claro, ahí veis incongruencias súper grandes. Claro, y el tema es que muchos pueden decir, bueno, pero ¿qué importa si esto ha llevado a China a ser la primera potencia y a ser un país súper desarrollado, y eso va en ayuda de los trabajadores y del pueblo, y que están en un proceso de construcción del socialismo? Bueno, resulta que podría decir, ya, ok, pero el punto es que el índice de Gini, en el fondo que mide la desigualdad en China, es del 50%. Pero hace una semana, hace un día, el presidente de China, Xi Jinping, dice que acabaron con la pobreza. Claro, y de hecho, tomando un dato de la Academia de Ciencias Sociales de China, advirtió en 2009 sobre las negativas consecuencias que podría acarrear el aumento de las desigualdades en la distribución de la riqueza. Por si acaso estoy citando un texto acá. Ya que el 0,4% de la población acumula el 70% de la riqueza. China es el país del mundo con más billonarios después de Estados Unidos. Bueno, eso dice mucho. A mí me dice todo. Yo creo que hemos tratado de explicar la génesis del Estado chino, y de cómo evolucionó hasta lo que es ahora, y la verdad es que declarar que China hoy día es socialista es insostenible. O incluso aquellos que decían que China era socialista y tuvieron que recular porque ahora los chinos dicen que están en un proceso de construcción del socialismo, y que, como dice Xi Jinping, el año 2035 van a instaurar creo que el socialismo. Creo que era el 30. Bueno, 5 años más, 5 años menos, no sé si vayan a influenciar. Total, ya llevan un buen tiempo ahí, no creo que 5 años más es la diferencia. Entonces dicen que van a construir el socialismo. De hecho, yo no creo que un país socialista tenga el carácter que tiene China, que exporta capitales, que explota a otros países, como por ejemplo lo hace en África con sus inversiones. La verdad, y de hecho en Asia también hablamos de que el 71% de las inversiones chinas están colocadas en Asia. Mira, de hecho Kazajistán compra al gobierno de China Perdón, no, me enredé. En Kazajistán, China compra al gobierno los yacimientos de petróleo, concretamente una refinería de las más grandes del país, que es Chimkent, controlando el 21% de la producción en crudo. Tenemos claro cuáles son las intenciones. Claro, de o sea, China. miren, yo les insisto en algo. No es distinto cuando, por ejemplo, los británicos iban a estos países asiáticos y se llevaban un porcentaje no menor de los recursos naturales de un país. Eso no es comercio. Al menos no como se planteaba en las doctrinas socialistas. Pues, o sea, conclusión, para mí, para los marxistas-leninistas, China no es un ejemplo de socialismo, no es un ejemplo de construcción socialista. Mao no es marxista-leninista, nunca lo fue. Su accionar nunca estuvo en concordancia con los principios marxistas-leninistas. Hoy en día, China es un país imperialista, autoritario, burgués, gobernado por una casta política militar. Y yo sé que esto va a sacar ronchas en muchos, claro, gente de izquierda que tal vez no tienen toda la información. Pero ¿sabéis qué, Emilio? Los marxistas-leninistas, los comunistas, llevan sacándose ronchas con todo desde que existen. Con los imperialistas británicos, con los zaristas, con los fascistas en su debido momento, y que bien quedó claro que le sacaron la cresta y media. Y después con los gringos, Guerra Fría, bueno, eso ya más parte del revisionismo, pero aún así, los marxistas-leninistas llevan desde que existen combatiendo todo esto. No solamente eso, en el fondo nuestro deber también es hacer claridad política, porque no puede ser
que un partido que se declare comunista, marxista-leninista, que esté se supone que por la revolución socialista, diga que hoy día la China de hoy es socialista o está en camino o en vía al socialismo, eso no, la verdad es inaceptable. Bueno, y para cerrar, me gustaría cerrar con una pequeña frase que resume todo esto en 3 palabras, súper sencillas. Como dijo Deng Xiaoping, enriquecerse es glorioso. Y bueno, compañeros, nos despedimos y recuerden, la revolución es necesaria.